Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54, cuando el reloj marca las 9 de la noche con 5 minutos de este primer lunes del mes de diciembre de este 2013. Soy Fernando Fait y le agradezco por acompañarnos en esta ruta rumbo a las elecciones del 2014 en su programa Usted Decide, nuestro programa número 49. La noche de hoy, nuestro invitado, el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, con quien queremos conocer la propuesta política de ese partido. Estamos a las 9 de la noche con 5 minutos aún a la espera de que llegue nuestro invitado, quien nos había confirmado su presencia en este programa. Esperamos poder contar con él a partir después de nuestro corte comercial. Así que quédese con nosotros en su programa Usted Decide, aquí por su canal 54 del UHF, de la televisión abierta, para que podamos conocer la propuesta política de este candidato presidencial. Hoy cerraremos oficialmente nuestros programas con candidatos a la presidencia de la República, haciéndonos falta don Carlos Avendaño y don Johnny Araya. Don Carlos Avendaño por un tema de salud y don Johnny Araya porque hasta la fecha nos dijeron que estábamos en fila para poder obtener la posibilidad de grabar o de hacer en vivo el programa con don Johnny Araya Monge del Partido Liberación Nacional. Usted puede también ver nuestro programa en vivo por www.usteddecide2014.com y también verlo de manera diferida dentro de 48 horas en nuestro canal en YouTube Usted Decide 2014, donde puede conocer. Así que vamos a corte comercial y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rodolfo Pisa Rocafort. Permiso. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Hola, en Copeservidores le recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro.
En Cope Servidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Porque convivo en paz, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 10 minutos, gracias por continuar en su canal 54. Como les comentaba en el preámbulo del programa, hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, candidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. Con él cerramos nuestro ciclo de conversaciones con candidatos a la presidencia, 11 de 13, como les decía, lamentablemente don Carlos Avendaño, que nos había confirmado en algún momento por problemas de salud, ya no va a poder estar con nosotros, y el gran ausente de la mayoría de los foros, don Johnny Araya Monge, pues la respuesta fue que teníamos que hacer fila y esperar algún momento para poder estar con nosotros. Le agradecemos a nuestro invitado el día de hoy porque hemos buscado con doña Betsy Rojas, periodista, el espacio necesario para poder tenerlo. Don Rodolfo, muy buenas noches, gracias por estar en Usted Decide. Ya había podido estar como precandidato, hoy como candidato a la presidencia. Había tenido la suerte de haber estado como precandidato conversando sobre temas fundamentales. Me parece que el programa es esencial para la discusión seria de los problemas nacionales. Don Rodolfo, muchos ciudadanos ya lo conocen más que en aquel momento, pero si tuviera usted que identificar quién es Rodolfo Pisa hoy, el candidato a la presidencia de la República, ¿qué le diría a los costarricenses? Rodolfo Pisa es un ciudadano costarricense preocupado por cómo está el país, sobre todo incluso hasta cabreado cómo está el país, que se mete en esta lucha política por defender algunos valores esenciales que se han quedado a un lado en los últimos años. La recuperación del principio del Estado Social de Derecho, de los principios de constitucionalidad, de libertad, de propiedad, del derecho a la vida, pero también de los problemas sociales, la situación que ha vivido la Caja Costarricense del Seguro Social y que todavía vive en relación con los costarricenses, son temas por los que uno está en esta batalla política. Obviamente soy un social cristiano, soy hijo de Rodolfo Pisa Escalante, de María del Carmen Rocafort, española, mi padre un luchador por la sala constitucional, por la libertad, por los derechos humanos. Batallas que para mí son también esenciales de continuar en las condiciones en que tenga que continuarlas. Estoy casado con Ani Loría, tengo 3 hijos, Marina, Rodolfo y Alejandro, y soy candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Yo he tenido la suerte de pasar por distintas circunstancias y de aprender incluso en distintos poderes del Estado, de aprender de la administración, de trabajar en la administración. Creo sinceramente, sin falsa modestia, que tengo el carácter, que tengo la visión, la convicción y la decisión para dirigir este país. No porque tenga todas las luces, no porque sea omnipotente, solo Dios tiene la omnisapiencia, sino porque sé encontrar equipos, sé encontrar acuerdos, sé y entender el momento histórico que vive Costa Rica, el acaecer de los acontecimientos, cómo lograr hacer cosas a partir de las condiciones que se tienen, cómo encontrar acuerdos fundamentales para avanzar en el desarrollo del país.
digamos, creo saber con claridad qué es lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica de hoy. Don Rodolfo, usted anda recorriendo el país, usted asume una candidatura del Partido Unidad después del escenario de lo sucedido, conocido por todos los costarricenses. Hoy en la Asamblea Legislativa escogen a doña Nancy Hernández como magistrada de la Sala Constitucional. Sin embargo, algunas personas conversábamos que muy posiblemente, bajo otras condiciones, uno de los nombres que podría haberse votado hoy era el de Rodolfo Pisa Rocafort como magistrado propietario de la Sala Constitucional, y sin embargo, usted hace un alto en ese camino jurídico con un legado impresionante reconocido por todos de su padre, para meterse en una lucha electoral. Hoy, al calor de esta campaña, ¿se siente usted arrepentido de eso? ¿Cómo ha sido ese recorrer el país? No, yo tengo la admiración, por supuesto, por el papel de la Sala Constitucional y un compromiso con el papel que juega en la sociedad costarricense en defensa de la libertad y los derechos fundamentales. Pero hoy el país necesita un esfuerzo extraordinario. Costa Rica pasa por momentos muy difíciles. Y entonces uno no puede aislarse de esos momentos sentándose tranquilamente en un puesto muy intenso, muy duro. Por cierto, yo felicito y me alegro del nombramiento de doña Nancy Hernández. Doña Nancy fue cercana a mi padre en el ejercicio como letrada de la Sala Constitucional. Me parece que es una mujer firme, capaz, equilibrada, que puede aportar mucho para la Sala Constitucional. Pero en este momento, con toda sinceridad, creo que el país pasa por momentos tan difíciles que el papel esencial es ir a defender al país, a Costa Rica, para que no derive hacia situaciones extremas de la extrema izquierda o de un extremismo de derecha que perdería a este país en conflictos interminables. Nosotros tenemos que buscar los equilibrios entre puntos de vista diferentes. No se trata de romper el sistema, se trata de asegurar que el sistema democrático funcione bien para la gente. Vea, hay una crispación en el país que se ha transmitido obviamente en contra del candidato del gobierno. Eso yo creo que todos los costarricenses lo perciben hace rato. Las últimas encuestas lo señalan. Hay una fuerte volatilidad del voto. Hoy puede estar arriba este mes un candidato y mañana estar en cuarto lugar, o al revés. Hay también una gran masa de costarricenses, casi la mitad de los que están decididos a votar, que abiertamente se declaran indecisos, de manera que tienen una decisión todavía no tomada respecto de por quién votar, de manera que esta elección obviamente se decide en enero. Me toca asumir un partido en circunstancias difíciles, sin duda. Mi destino generalmente es ese, yo asumo los retos. Más bien, yo solo entro a dar batallas cuando las batallas son difíciles. Eso es un principio que aprendí de mi padre. Efectivamente, a mí, si el país estuviera bien, si el partido estuviera en buenas condiciones, funcionando bien, yo creo que no necesitaría mi concurso y podría descansar tranquilo. Lo que pasa es que no tengo derecho a descansar tranquilo mientras observe lo que está pasando. Me parece que estamos pasando, repito, detrás de las manifestaciones, detrás del rechazo, hay datos que hace rato vienen revelándose y hay circunstancias que laceran la percepción del país. La gente no entiende por qué, pero hoy tenemos más pobres que nunca, aunque los niveles de pobreza en porcentajes tienden a mantenerse, pero nunca había habido tanta gente viviendo en la pobreza, nunca había habido tanta gente desempleada y además el nivel de desempleo más alto de las últimas 3 décadas. Son sin duda señales de que la situación del país está mal. Si agregamos el tema del déficit presupuestario del gobierno,
con un desequilibrio fiscal que empuja al endeudamiento público, que va a cargarle a las futuras generaciones, le está trasladando una carga muy fuerte, que además, como hay que financiar ese déficit, se acude hoy por hoy fondos que podrían estar sirviendo para financiar la vivienda popular, la vivienda de clase media, por ejemplo, los fondos de pensiones que son de largo plazo, que obviamente serían muy utilizados para financiar vivienda. Hoy prácticamente se los está comiendo el gobierno para mantener un endeudamiento sobredimensionado, un gobierno que no ha hecho su tarea en el campo fiscal del todo. Ha habido aumentos desmesurados, desproporcionados de los gastos ordinarios, lo único que han cortado son gastos de inversión, entonces el país se ve aprisionado en un aumento desmesurado y desproporcionado de beneficios en el sector público, de número de plazas que han crecido muy por encima de las posibilidades del país. Esas condiciones, agregándole al problema de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es muy serio, porque no se trata solamente de equilibrar las finanzas, se trata de lograr que los servicios lleguen a la gente, y no están llegando en la proporción, y han aumentado los gastos de una manera descomunal. Es decir, hoy una consulta promedio en la Caja, y la mayoría son consultas de médico general, cuesta más de 40,000 colones. De manera que eso es lo que paga, es decir, casi cuestan en promedio más, tomando en cuenta que lo que cuestan privadamente. Don Rodolfo, usted planteaba el tema de las encuestas que miden esa volatilidad, pero hay un votante que nos identifica la última encuesta de Unimer, me parece que poco claro con el tema de derechas o de izquierdas o de centro, sí deseoso de tener una respuesta de los candidatos sencilla, pero también nos demuestra que el voto que estaba con el doctor Rodolfo Hernández ha sido voto volátil. ¿Era ese voto verdaderamente social cristiano o en realidad era un voto de distintos sectores que por eso ha generado esa volatilidad? No, yo creo que sí había mucho de social cristianismo, que cuando sale el doctor Hernández se siente un poco preocupado por las circunstancias. Vea, nosotros desde que yo asumí esta tarea bien difícil, repito, sin plata y además entrando de último en la carrera, en esa tarea de entrar en esas circunstancias de levantar el estandarte que había estado, que se cayó, que se quedó en el suelo, de volver a levantar ese estandarte social cristiano. Nosotros sabíamos que en octubre y noviembre iba a haber un problema de caída de la proporción de gente que estaría en una unidad social cristiana, pero muchos de ellos son social cristianos que están deseosos de tener una candidatura social cristiana, es decir, que crean los valores tanto de las garantías individuales como de las garantías sociales, que crean los equilibrios entre los derechos de libertad y los derechos laborales, en los derechos del ambiente, los derechos a la seguridad social y por supuesto los principios cristianos de justicia social, que son un equilibrio, repito, con la libertad, con la vida, con la propiedad, el Estado social de derecho, la economía social de mercado. Son principios que muchos socialcristianos tal vez no conocen en su teoría, pero que lo sienten, porque además es un partido que al final ha dado unas grandes luchas por las grandes mayorías, especialmente por los más pobres. Acuérdense que aquí las pensiones del régimen no contributivo, no las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que son pensiones para gente que tiene mucho dinero. No, las pensiones para gente pobre, para los adultos mayores, para los discapacitados pobres, que no han tenido posibilidad de tener ninguna pensión y que apenas sobreviven. Esas pensiones son una creación social cristiana. El bono gratuito, la vivienda, una creación social cristiana. La última gran caída de la pobreza fue en un gobierno social cristiano, de 27 a 21%. Después de ahí en adelante no hemos podido bajar. La ley de protección al trabajador, el esfuerzo porque aumentaran significativamente, y ahí sí soy responsable yo también directamente, también con una participación muy decisiva en impulsar la ley de protección al trabajador y la reforma a la ley constitutiva de la Caja, de darle autonomía a los hospitales y las áreas que ahora otra vez han centralizado. Pero sobre todo, mi administración
pudimos abrir 400 EVAIS, 100 EVAIS por año. En estos últimos 12 años se han abierto 12 EVAIS por año, para que hagan las comparaciones. Pudimos construir más metros cuadrados en esos 4 años que en los 12 últimos años. Obviamente, hospitales nuevos como Liberia, como Alajuela, que no se construían por mucho tiempo y se volvieron a construir, no uno, sino dos. Don Rodolfo, y todo lo que usted nos cita como logros socialcristianos, no del discurso tradicional de la unidad de la reforma social que el Código de Trabajo, estoy hablando de los recientes. 90. Sí, porque también obviamente nos sentimos muy orgullosos de los logros de los años 40, de las garantías sociales, de la Universidad de Costa Rica, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estoy hablando ahora también del Código de Trabajo, estoy hablando ahora también de logros social cristianos recientes que demuestran un compromiso efectivo con la gente más pobre. Nuestros votantes son la gente más pobre, nosotros nos debemos especialmente a ellos. Obviamente respetamos y entendemos a todos los sectores, pero obviamente la razón de ser de la política, sobre todo para un social cristiano, es ayudarle a la gente que más lo necesita. No porque nosotros lo necesitemos, porque tenemos un compromiso, porque nosotros hemos tenido el privilegio, la posibilidad de estudiar en colegios. No éramos, en mi caso, no éramos gente demasiado solvente como se puede pensar. Nosotros teníamos dificultades económicas, pero obviamente teníamos una holgura muy superior, por ejemplo, a la que tiene la mayoría de los costarricenses, que no se pueden dar el lujo de haber estudiado. Nosotros los que hemos estudiado en la universidad, se nos olvida algo que es muy importante, que somos una minoría, y que somos una minoría que tiene algún nivel de privilegio. Y que genera todavía, un nivel de responsabilidad de así es, a la sociedad. Exactamente, exactamente, y eso es lo clave. No, vea, mucha gente se le olvida ahora que están en el debate sobre la juventud y todo, de pronto dicen, bueno, ustedes, los costarricenses saben que mucho más del 70% de los muchachos y muchachas de 18 a 24 años no estudian en la universidad. Es decir, son un poco más de una cuarta parte los que de verdad tienen esa posibilidad. Y uno tiene que alegrarse mucho, pero tiene que pensar en ese otro 70% que no estudia en la universidad y que tiene que ir a pulsearla y que tal vez no tiene tanto tiempo para ir a una manifestación, porque todavía yo en Chomes recientemente llegó un grupo grande de jóvenes y cuando usted les pregunta qué hacen, jóvenes de 18, 19, 20 años, ¿qué hacen? Todos trabajan en la zafra, trabajan en algunos casos en labores agrícolas. No tuvieron el privilegio de estudiar en la universidad. Es más, algunos de ellos no tuvieron el privilegio de terminar el colegio. Entonces uno tiene que también pensar en todos, no solo en los grupos que han tenido mayores posibilidades, que son esenciales. Nosotros tenemos claramente que decir, la aspiración social cristiana es que todos podamos llegar a la universidad, todos podamos tener mejores condiciones de vida, pero no olvidar jamás a la gente que hoy tiene que salir del colegio, que cuando se ve imposibilitado de encontrar trabajo, de poder seguir estudiando porque no tiene un bachillerato y va a tocar las puertas del INA, le dicen, no, hay que traer el título de bachillerato. Oiga, pero si yo lo que quiero es estudiar taller metalmecánica o yo lo que quiero es estudiar fontanería. No, si no viene con el bachillerato, quédese en otra lista porque solo hay unos otros programas para usted. Entonces esa gente desesperada, esos muchachos y muchachas desesperados, muchos terminan en la drogadicción, muchos terminan trabajando en trabajos donde no se respetan los derechos laborales, y otros, y una gran mayoría, desesperados de saber que no los toma en cuenta la sociedad. Para cerrar este primer bloque, don Rodolfo, hemos insistido los 10 candidatos a la presidencia que han estado aquí. ¿Existe problemas de gobernabilidad o es una excusa a mitad de periodo de gobierno que pone el presidente o la presidenta de la República? No, obviamente que hay problemas de gobernabilidad. Hay problemas de gobernabilidad y eso sería innegable. El país, nosotros tenemos que ser responsables y decirlo con toda claridad, sea que estemos en la oposición, sea que estemos en el gobierno. Hay problemas de gobernabilidad, hay problemas de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El país no pudo o no ha sido capaz de entender las diferencias cuando estaba preparado mentalmente para el bipartidismo y no ha sabido manejarse en el multipartidismo, que es lo que vamos a seguir viendo por muchos años en este país.
la Asamblea Legislativa tiene problemas para tomar decisiones por las mayorías previstas constitucionalmente, e incluso las minorías, aunque tienen posibilidad de impedir la aprobación, de pronto se ven también impedidas de aprobar leyes que también son importantes y por las que ellos le pidieron el voto a los costarricenses. Entonces sí, yo creo que ahí hay reformas legislativas que tienen que hacerse, al reglamento legislativo, otras necesitan reforma constitucional, pero hay 2 o 3 que sí son esenciales y que romperían ese entrabamiento que tiene. En el Poder Judicial... ¿Sería a partir de mayo del 2014 eje fundamental para usted que propusieron los notables? Sin duda, yo suscribo todo lo que suscribí. Yo no me duelen prendas, yo no zafo el bulto, yo suscribo todo lo que suscribí, porque estábamos hablando de otro tema. Ya en el Poder Judicial, aquí la gente se olvida. Sí, nosotros deberíamos tener una justicia de verdad pronta y cumplida. Y ahí hay una propuesta, bueno, en eso no la suscribieron los demás, del llamado juez del mazo, que haya un juez donde vengan las 2 partes y con 2, 3 testigos máximos y le presenten el tema oralmente y el juez ahí mismo decide tomar una decisión, y por supuesto que se puede apelar ya a un tribunal con todo, donde puedan haber peritazgos, etcétera. Pero en cualquier caso esa decisión tiene efectos digamos, momentáneos, o sea, resuelve el problema. Voy a decirle que el 90% de las controversias se podrían resolver así, y entonces mucho más barato y además con mucho más posibilidades. Que claro, que se quiere ir a un juicio más completo, eso es un modelo, es más el modelo norteamericano y de algunos países anglosajones que se llama el juez del mazo. Es decir, pero entonces, claro, si uno quiere, pide un tribunal y ya va a pelear ahí 2 años o 3 años, pero tiene que encontrar soluciones. En el tema de la violencia, que también está señalado en el informe notables que se deja pasar por fuera, en el tema de la delincuencia, hay también temas de diseño institucional. Aquí se dejó de destacar el tema de la violencia sobre las personas, y entonces aquí en algún momento decidieron que lo importante era cuánto valía el celular que le robaban o cuánto le robaron a la señora que le tiraron del bolso y la tiraron en la calle. No, el tema es la violencia sobre las personas. Cuando usted en una parada de bus, o en una alameda o en una calle agarra a una señora y por robarle el bolso, la tiran al suelo, le rompen la cadera, no es cuánto vale lo que le robaron. Es la violencia que ejercieron sobre esa persona. Esa persona no vuelve a salir a la calle por un buen tiempo porque está atemorizada. Entonces, cuando exista violencia sobre las personas, la propuesta que está ahí también es que se fije en el tercio superior de la pena. Es decir, si para ese delito de robo era entre 2 y 10 años, cuando exista violencia sobre las personas debería ser fijado entre 8 y 10 años. Es decir, que sea mucho más severo, mucho más severo. Temas como, por ejemplo, el delincuente habitual, la reincidencia, es un tema que también habrá que discutir constitucionalmente. Pero no puede ser que una persona puede romper un vidrio un día y tal vez uno se lo puede perdonar, porque tal vez fue un error, o puede robarse alguna cosa en una pulpería, pero si ya lo vuelve a hacer, oiga, y si lo vuelve a hacer 3 veces, debería estar en la cárcel, porque es un delincuente habitual, y después termina matando. Entonces ahí... Sí, lo acabamos de tener con los ejemplos de quienes salieron y a los 2 días estaban nuevamente cometiendo los ilícitos. Bueno, ahí hay otros temas centrales. De pronto se saca así como por la libre. Se quería resolver. Hay muchos delitos que no son tan graves, que podrían resolverse por vía de multa. Vea, construir en la zona marítimo terrestre, eso es malo. Cortar un árbol sin permiso, construir sin permisos adecuados, tal vez hasta manejar en condiciones, ya son situaciones que deben ser sancionadas, pero se necesita meter a la cárcel a esa persona o más bien ponerle una multa muy fuerte y obligarlo a que... ¿Por qué? Porque usted mete a esa gente a la cárcel y la mete a la par de verdaderos delincuentes y usted lo que crea es una escuela de crimen. Entonces sí, también separar en las cárceles a las personas detenidas, depende del tipo de delito. Usted no puede meter a un médico que cometió una malpraxis, que cometió un error y tal vez no debió haber operado, o tal vez operó con tragos para poner casos extremos. Claro que está mal hacer eso, pero ¿cómo lo va a meter usted a la par de un tipo que es un asesino? Porque una cosa es cometer un error, una cosa es equivocarse en la vida, que debe ser sancionado porque hay negligencia, imprudencia o impericia, y otra cosa es meterlo a la gente. Bueno, hay temas que se han olvidado.
Después, en el tema, por ejemplo, de la separación de los detenidos, no solo entre los privados de libertad preventivamente y los privados permanentemente, sino entre los mismos privados tener grupos separados, porque hay, no sé, los que hemos sido abogados hace años, yo no voy a las cárceles, pero cuando uno observa hay mucho tipo de delincuencia. Son temas que se trataron en la Junta de Notables, que son esenciales, son propuestas, muchas de esas últimas son mías, que solo suscribí yo, algunas otras con todos los demás. Vea, el tema de la revocatoria del mandato presidencial, la revocatoria de la Asamblea Legislativa bajo ciertas condiciones, cuando el país queda en una situación, todos los temas de tramitomanía, de cómo enfrentar los trámites, de enfrentar la corrupción, ahí hay un montón de propuestas. Yo he señalado algunas de esas. Vea, vamos a ir a un corte, perfecto, Rodolfo, y regresamos. Perfecto. 9 de la noche con 35 minutos, corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, candidato de la Unidad Social Cristiana. Con permiso. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Porque protejo el ambiente, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones con voto en el extranjero pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 38 minutos. Si usted quiere participar con nosotros aquí en su programa, usted decide. 905-254-5454. Don Jonathan Marchena le toma la pregunta y nos las hacen llegar, o nos pone un mensaje de texto por el 8717-2424. Estamos conversando con el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, candidato a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo, nosotros salimos a la calle y el primero de los temas en que el ciudadano más nos insistió fue en el empleo. Usted planteaba algo de lo que nos decían los ciudadanos. Yo estudio, llego a la universidad, pero no encuentro trabajo. Pero también tengo familiares que no pueden terminar sus estudios y no encuentran trabajo.
¿Qué propone Rodolfo Pisa y la unidad si fueran gobierno para el tema de empleo? Bueno, obviamente permitir y promocionar la creación de empleo, es decir, primero sí, permitir que haya mucho más empresas pequeñas, medianas y grandes que ofrezcan trabajo. Nosotros en los últimos años en Costa Rica le hemos puesto todas las trabas decibles e indecibles a las empresas para que puedan operar. A veces tardan 2, 3 años para lograr cumplir todos los requisitos. Eso es un impedimento al desarrollo. Y sobre todo lo padecen en mayor gravedad las pequeñas y medianas empresas. En todas las comunidades hay mujeres que quieren abrir una peluquería, que tienen un proyecto de fisioterapia, dar fisioterapia en la casa, una oficina de contabilidad, un taller de bicicletas, y lo abren. Pero lo abren ilegalmente, porque obviamente lo abren en sus casas, y entonces cuando van a pedir los permisos le dicen, no, que aquí el tema del uso del suelo, que aquí le falta este requisito, este otro requisito, entonces al final lo abren. Pero lo abren al margen de la ley, y al abrirlo al margen de la ley, quedan fuera del mercado, no pueden exportar, tienen dificultades, no tienen acceso al crédito como empresa, entonces a veces se endeudan con la hipoteca de la casa porque no tienen acceso a crédito como empresa, ni siquiera pueden tocar la puerta de la banca de desarrollo porque las consideran, entre comillas, ilegales. Bueno, ahí tenemos un montón de trabas que vamos a hablar de ellas también. Pero al margen de eso, obviamente necesitamos que otra vez vuelva a haber seguridad para invertir en este país. Seguridad para las empresas grandes y sobre todo también para las pequeñas y medianas. Pero no basta con eso, no basta con eso. Es también necesario promover el emprendedurismo, la incubación de empresas. Hay muchos jóvenes, muchos adultos que tendrían que ser incentivados a crear empresas. Obviamente una vez que le quitemos las trabas, porque no podemos hacer una campaña de emprendedurismo y después al final toparse con todos los trámites municipales, estatales, que les impiden formar una empresa o le impiden el acceso al crédito. Pero algo tan esencial como eso se llama, digamos, la demanda. Ahora, de trabajadores, hay que trabajar en eso, pero hay que trabajar sobre todo en preparar la oferta, es decir, cómo capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos para el trabajo. Y eso es esencial, los contratos de aprendizaje para los más jóvenes, para que se adapten al trabajo mientras llegan, porque muchas veces a esos jóvenes les dicen, ¿tiene experiencia? No. ¿Y cómo va a adquirir experiencia si no tienen trabajo? Entonces ahí en Europa hay unos contratos de aprendizaje que permiten hacer eso precisamente, unos meses, un año, hasta un año, que le permiten a la gente insertarse al trabajo. El otro tema es capacitar todo el tiempo a la gente para el trabajo. Vea, en Europa del Norte, en Alemania, si usted quiere recibir un subsidio del desempleo, usted tiene que estar capacitándose. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo cambia mucho. Y capacitándose no es un año en estudios universitarios, no, en hacer cosas que puedan servir para tener trabajo. Vea lo que pasó con las zonas francas de Limón y Punta Arenas. Se crean con incentivos fiscales, llegan a tener 4,000 empleados, están en los puertos, uno diría, tienen todas las condiciones para exportar hacia el Pacífico, exportar hacia la cuenca del Atlántico y del Caribe. Pero resulta que poco tiempo después esas empresas se vienen a San José, se vienen al área metropolitana o se van a otros países. ¿Por qué? Si se preguntan, ¿no? Tiene que preguntarle a la gente. Y cuando se pregunta dice, no, porque no hay suficiente gente. Había más incentivos fiscales, había más beneficios, se pagaban menos impuestos incluso, porque no encontraron a la gente capacitada. Eso mismo pasa con la hotelería, con el turismo en Guanacaste, también en la zona sur de Limón, allá en la zona de Puerto Viejo. ¿Qué pasa? Que se nos olvidó una tarea fundamental, preparar a la gente para el trabajo. Y si no preparamos a la gente para el trabajo, difícilmente vamos a tener trabajo decente y trabajo de calidad. Es más, cuando tengamos gente capacitada para el trabajo, en las técnicas que son necesarias para el trabajo, probablemente tendremos más bien la posibilidad de atraer empresas, no solo por temas fiscales, sino porque tenemos la mejor gente para trabajar. Bueno, esa tarea no se hizo, o no se ha hecho en el país lo suficientemente. Todavía tenemos el INA pidiendo requisitos de bachillerato para estudiar cursos que no lo necesitan, entonces el muchacho ya no encuentra posibilidades, o el adulto mayor que tal vez no pudo graduarse, o el adulto
Ordinario que perdió trabajo, que era un pescador y ahora no encuentra trabajo en la pesca o en la agricultura y quiere encontrar trabajo, pero cuando va a hacer un curso le dicen, no, ¿usted tiene bachillerato? No, entonces lo mandan a los cursos más básicos y lo dejan imposibilitado de desarrollarse. Entonces, nosotros, una tarea esencial si queremos desarrollar este país para el trabajo es preparar a la gente para el trabajo. Mire, en esta materia usted puede hablar mucha paja, como decimos los costarricenses. Aquí de lo que se trata es de qué propuestas tiene usted para crear trabajo. No cuántos trabajos va a abrir, por supuesto que se necesita seguridad jurídica. Vamos a avanzar por quitar trabas y trámites. Vean, ese tema que es también esencial y que además es esencial para la lucha contra la corrupción. Vean, ahí hay varias propuestas que son esenciales. Uno, la ventanilla única, para toda gestión. ¿Por qué tiene uno que andar de la seca a la meca y de todas las instituciones? No, ahora falta ya, pase al otro departamento. Bueno, eso es una locura. Segundo, que pongan todas las reglas claras de qué es lo que se necesita y puestas por escrito. Es decir, estos son los 12 requisitos, pero no que le agreguen al final una frasecita que dice y los demás que establezcan las leyes y los reglamentos, porque eso es como decirle, ya ni le doy a dar los requisitos, son los que le dé la gana al funcionario. No, cuando le dan los requisitos y si usted cumple, tienen que darle el permiso, la licencia o la solicitud que usted está planteando. Que no se pidan certificaciones que constan en registros públicos o en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque le pidan, no, tráigame la hoja de delincuencia, no, tráigame el certificado que está al día con la caja. ¿Pero por qué? Si están en las mismas instituciones públicas. Y están en red y están pueden en red, consultarlo en la entonces computadora. hágalo y deje de molestar al ciudadano. Porque vea, para una empresa grande de alguna manera se la juega, paga un abogado, paga una empresa gestora y lo va a poder hacer. Pero el pequeño y mediano empresario se ve agobiado en eso y al final termina desistiendo. Y si no termina desistiendo, termina perdiendo tanto tiempo y tantos años en esos trámites. Sigo con eso. Cuando hay sistemas de caso, que en muchos casos lo hay, bueno, permitir la gestión por vía internet. Ah, no, porque están en las municipalidades, tienen. Pero entonces usted puede consultar, pero ¿por qué no hace la gestión por vía internet? ¿Por qué no hay una casilla específica para poder hacer la gestión y solicitarla? Sigo todavía. Que no haya discrecionalidad en la definición. ¿Qué quiere decir eso? Que no exista esa posibilidad de decir, bueno, al final el funcionario como si fuera el César ahí en el circo romano dice, no, este vive y este no. ¿Por qué? Porque no hay reglas. Porque hoy muchos casos le dan la discrecionalidad al funcionario para decir sí o no, y claro, eso es proclive a la corrupción. No, digan claramente, usted cumple los requisitos para pensión del régimen no contributivo. Sí, usted es pobre, usted tiene más de 65 años, usted está declarado incapacitado, invalidez, tenga la pensión, pase la próxima semana por ella. No porque tenga una pata, ni una carta de recomendación, ni tenga un enchufe, no. Ni porque le digan a una persona de que llega a buscar una pensión para un hijo con parálisis cerebral profunda y le dicen, porque se han dado casos, tiene que esperar a que se muera uno para que le demos el siguiente. Bueno, es que eso es otro tema que quería decir, que quería hablar ahora un poco de la caja, que tiene que ver con la caja. Vean, es que es un pecado lo que ha sucedido. Hoy las listas de espera son 900% que cuando yo salí. Yo las bajé de 140,000 a 74,000 a más de 3 meses. Ahora están en 655,000 cuando salió en una primera página. Y en lugar de bajar, han subido. Hoy hay casi las mismas cirugías que hace 12 años. Hay casi los mismos egresos, incluso ha habido menos, que hace 12 años. Mientras nosotros subíamos los egresos y subíamos las cirugías hasta 20% en 4 años. Mientras se abrían EVAIS, se dejaron de abrir. A los profesionales de salud, hoy muchos de ellos están 70, 80% de su tiempo llenando papeles, participando en comisiones y no prestando servicios. Porque se perdió ese concepto. Para mí una de las reglas básicas, más del 70% del tiempo de un profesional de salud debe ser dedicado a prestar servicios. No estar llenando papeles, no estar participando en comisiones, porque la gente está desesperada. Entonces no es un tema económico, el problema de la caja, que por supuesto hay parte. El principal problema, vea, yo tuve superávit todos los años. Claro, obviamente que también es un problema económico porque metieron un personal descomunal y le dieron unos beneficios que no corresponden. Ahora se trata de respetar esos derechos adquiridos, pero bueno, y no crecer desmesuradamente, escoger bien a dónde se va a crecer. Por ejemplo, los servicios vespertinos, abrir los servicios vespertinos.
Pero eso sí, cuando usted contrate a alguien de las 2 a las 9 de la noche, que después no pueda, por alguna pata, que le cambien la plaza para que sea matutina. No, si él quiere pasar a matutino, cuando quede una plaza vacante, él concursa por la plaza. Pero la plaza es vespertina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un montón de clínicas, hospitales, absolutamente inutilizados en las tardes. Y además la gente le serviría mucho que le dieran una cita a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde. No hay ningún problema en eso. Bueno, no, porque tenemos un concepto de aquí se trabaja, se dan citas de las 9 de la mañana a las 11:30, 12. Porque después están en comisión, están en actividades administrativas. Por Dios, se ha perdido mucho. Y en tema de pensiones, por eso lo hablé, lo de las pensiones, en tema de pensiones del régimen no contributivo, voy a decirle algo. Nosotros cada año yo trataba de que subieran las pensiones de 4,000 a 5,000 nuevos pensionados. No solo que había que esperar a que se muriera. Usted sabe que ahora hay casi 20,000 pensionados menos que cuando yo salí a la caja. Es decir, hay más adultos mayores viviendo en la pobreza, hay más discapacitados pobres y hay menos pensiones. Y a mí me pueden hablar de todos los discursos a favor, yo soy más solidario, yo creo en la justicia social. No, creer en la justicia social es bajar la mortalidad infantil, es abrir los servicios para la gente más pobre, es darle más pensiones a la gente más pobre. Eso es lo concreto, no el discurso ideológico. Y entonces ahí sí, por eso yo voy a decirlo, como creo que lo he dicho en algún momento, sí, estoy muy molesto. Esa es la razón por la que yo volví a la política. Porque me molesta eso. Me molesta no solo que estén en una situación de déficit fiscal que ahora se ha arreglado, de déficit financiero en la caja se ha arreglado, pero a costa de que el Estado le haya tenido que poner, está muy bien, que pague las cuotas, pero que pague las cuotas estatales que había dejado de pagar. Pero sí, pero de lo que se trata es de darle más servicios a la gente. Esa es la razón de ser de las instituciones. No es que la gente trabaje más horas, es que las horas que trabaja las dedique a prestar servicios a la gente, porque están tirando a la gente a la calle a buscar cómo resolver sus problemas. Ahora, si alguien quiere ir a un servicio privado porque le gusta que lo atiendan más rápido, que lo atiendan más bonito, perfecto, pero es que la gran mayoría... Tiene que ser decisión personal y no obligado. Así es, la gran mayoría hoy de esa gente que tiene que ir a comprar medicinas a las farmacias y pagar millonadas, que esa gran mayoría de gente que tiene que ir a pagar un médico privado es porque no tiene opción. Porque cuando usted tiene un hermano, una tía o un familiar en esa situación, usted desesperado hasta venden el carro si es necesario para poderle pagar un servicio privado. Don Rodolfo, ¿por qué? Porque la caja se los dejó de dar. Al igual que usted está molesto en este tema, el ciudadano está molesto con que salga la oportunidad de decirle a los ciudadanos que hay que hacer una reforma fiscal. Pero cuando se discutió el famoso plan fiscal de esta administración, se le planteaba a veces a muchos ciudadanos que tenía pequeño negocio, que tenía que pagar renta, que pagar ventas, y no se le entra al tema. ¿Qué plantea la unidad para sanear finanzas? Porque si se sanean las finanzas, habrá el recurso para infraestructura y para inversión social. Varios temas. En primer lugar, no creo en los paquetes fiscales. Paquetes fiscales, además de que son imprácticos, en la realidad tenemos 3 administraciones desgastadas en eso. Segundo, porque plantean muchos temas al mismo tiempo y ninguna sociedad tiene capacidad de hacer reformas al mismo tiempo a la renta mundial, renta global, pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. Por Dios, vamos uno por uno, discutiendo con calma, mesuradamente. Pero bueno, primero bajar el crecimiento del gasto ordinario, contener el crecimiento del gasto ordinario. No es bajar, es que crezca menos de lo que crecen los ingresos, porque los últimos años han crecido desmesuradamente, es decir, muy por encima de los ingresos, y eso es una irresponsabilidad fiscal. Costa Rica no es un país que paga pocos impuestos, como se dice, es el 4º país en América Latina que más porcentaje del Producto Interno Bruto paga en impuestos. Solo hay 3 que están por encima, si contamos todas las cargas tributarias en sentido amplio. Es decir, casi 21%, cerca del 21% del PIB. Sí, hay 3 países que lo tienen más, pero hay 16 países que tienen menos. Entonces, no es que tengamos una baja carga tributaria, tenemos lo que tenemos, es unas cargas absolutamente desmesuradas. Ha habido aumentos desmesurados en los niveles superiores del empleo público. Y aquí la gente no se indigna porque hay funcionarios públicos que ganan 10 millones de pesos y 6 millones de pesos al mes, cuando la mayoría de la gente sobrevive apenas con 230,000 pesos al mes de salario mínimo, 240,000.
Ahí hay un tema que se le ha olvidado a la gente, lo esencial. Vea, de eso se trata la política. La política se trata de eso, de esos problemas de la gente. Y esa es la razón para estar usted ahí. Ahora, no quiere decir que yo vaya a violar un derecho adquirido. Pero oiga, por Dios, voy a ponerle un tope a eso. Que se contenga eso, que por lo menos no sea cada día más grande la brecha. Y por lo que veo, trabajar cada tema en específico con proyectos de ley por aparte. Cada tema en específico. En el tema, vea, el primer tema fundamental es lograr recaudar mejor. La legislación tiene suficientes dientes y el año pasado se aprobaron algunos con mayores dientes para recaudar mejor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted cree que le van a reformar la ley, usted deja de cumplir su tarea. No, se va a resolver cuando cambie la ley. No, resuélvalo con la ley vigente hoy y después vemos si reformamos la ley. Le pasa lo del gitano que se fue a confesar, ¿verdad? Se fue a preguntar, bueno, le pregunta el sacerdote, le pregunta, bueno, pero dígame sus pecados. Y dice, bueno, no sé, bueno, pues usted sabe los 10 mandamientos. No, porque como vi que los iban a cambiar, pues no me los he aprendido. Entonces muchas veces la administración tributaria le pasa eso, que cree que lo van a cambiar, entonces no hace su tarea. Hay que decir claramente que hay que hacer su tarea, cobrar lo que hay que cobrar y cobrar con la ley, porque entonces están esperando que venga una gran reforma que va a resolver el problema. Y de pronto uno dice, bueno, ¿y por qué no hace su tarea mientras tanto? Se puede, tiene dientes para recaudar mejor. El otro día me preguntan, bueno, pero es que ¿cómo le cobro yo a los profesionales? Perdón, ellos tienen que pagar también impuestos de renta. ¿Por qué no se va a cobrar bien el impuesto de renta? Hay posibilidades. Obviamente creo que un tema central ahí es, por lo menos, que no haya más exoneraciones, que no vuelvan a crecer las exoneraciones. En un gobierno social cristiano se quitaron un montón de exoneraciones. Y de pronto en los últimos años se van metiendo una por una exoneración aquí, una exoneración allá, y ahí sí es más complejo. Entonces, creo que lo principal es contener el crecimiento, dicho y centradamente. No creo en los paquetes fiscales, creo en la contención del crecimiento del gasto ordinario. Lo único que creo más bien que se debe impulsar mayor gasto en inversión pública y en investigación y tecnología al revés. O sea, así como se contiene el gasto ordinario, tiene que crecer la inversión, porque eso sí genera desarrollo, que genera más carreteras, genera más escuelas, y eso sí es importante y no es replicable año con año. No creo en un impuesto a la canasta básica, no creo en impuestos a la salud, no creo en los impuestos a la educación, digamos el impuesto de ventas. Creo que se pueden tocar algunas leyes, ¿no? Yo no estoy en contra de discutir el paso del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. El impuesto de ventas tiene sus ventajas de simplicidad, el impuesto al valor agregado es un poco más complejo, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de mayores controles cruzados. Bueno, esas discusiones se pueden dar, pero hay que darlas una por una. La sociedad no tiene por qué soportar que le metan con una cuchara grande una comida que no le cabe en la cara, que no le cabe en la boca. Entonces el país tiene que ir aceptando mesuradamente cada cosa, discutiéndolas muy responsablemente, pero una por una. No en un gran paquete que además los grandes paquetes tienen la dificultad que tienen muchos artículos, tienen muchas posibilidades de meterle 1000 mociones, y al final ni siquiera se discute, y entonces el gobierno se desgasta en eso, buscando muchas veces la absoluta libertad, decía un personaje de Los demonios de Dostoyevsky, viene el absoluto despotismo. Entonces muchas veces buscando la legislación perfecta, se deja de lograr la legislación que es posible. Son las 9 de la noche con 58 minutos, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos a la parte final de Usted Decide con el doctor Rodolfo Pizar Rocafort, candidato de la Unidad Social Cristiana. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Porque soy protagonista, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, los préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Porque trabajo por mi país, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 1 minuto, gracias por continuar en este programa rumbo a las elecciones del 2014. Usted decide, con el doctor Rodolfo Pizar Rocafort. Yo los invito también desde ya para que el próximo miércoles, al ser las 9 de la noche, nos acompañen con la periodista especialista en comunicación política, Gretel Umaña, que vamos a hacer analizar el escenario político a 2 meses. De hoy en 2 meses exactamente, habremos cerrado ya desde las 6 de la tarde las elecciones y estaremos esperando posiblemente a estas horas ya resultados de lo que puede ser la contienda electoral. Don Rodolfo, usted ha insistido en ese mensaje social-cristiano de la persona, del ciudadano. Otra cosa que nos decía la gente en la calle es ver tanta persona en indigencia, niños, jóvenes, adultos. ¿Qué hacer desde un gobierno social-cristiano como usted, como presidente, para atender este tema? Bueno, darle prioridad porque no se le ha dado. Porque la han dejado de lado, porque no hacen manifestaciones, porque no cierran calles. Y la prioridad son la gente que más lo necesita. En este país hay pensiones con cargo al presupuesto nacional multimillonarios y se dejó de pensar en la gente ordinaria. Simplemente porque no cierran calles. La gente pobre, lamentablemente, no tiene los poderes que tienen otros grupos de presión. Entonces un partido como el Social Cristiano tiene que tener un compromiso con ellos, un compromiso por encima de lo que puedan gustarle o no gustarle a los medios de comunicación o a la sociedad. El compromiso de un gobierno siempre es ayudarle a que la gente que no puede salir salga adelante, porque eso es lo que va a hacer prosperar un país. Obviamente que tendremos que trabajar y lograr que todos los costarricenses vivan mejor, también la clase media. La vivienda para la clase media es esencial. El tema de infraestructura, porque nos está ganando el tiempo. El tema de infraestructura. El ciudadano siente igual, que le dicen que no hay recurso, pero se gastan 1.500 millones en arreglar la ruta de circunvalación y ahora 3.000 millones para hacer un puente. ¿Es un tema de recursos o de voluntad o de qué es lo que pasa? Es una combinación de temas. Hay temas de recursos y el gobierno, por ejemplo, el presupuesto del gobierno central, uno lo que va observando es que ha aumentado el gasto ordinario, como decíamos, y ha recortado el gasto de inversión pública, y es necesario. Hay tema de gestión. Han dividido el MOP en un montón de consejillos y entonces hay una división
Y al final, si esos funcionaran, no habría ningún problema. Cuando a mí me critican, bueno, ¿por qué usted plantea el cierre con AVI? Pues porque no ha servido. Si hubiera servido no estaríamos con problema. No, eso no quiere decir que se van a cerrar los servicios, ni que la gente va a quedar en la calle. No, pasan a trabajar al MOB. Y tendremos entonces un MOB que funcione, pero como Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Vea, por supuesto que los contratos diferentes. Hay un problema de gestión y hay un problema de recursos. De gestión se revela en un hecho contundente. El año pasado habían cerca de 2.600 millones de dólares en empréstitos y solo se habían ejecutado menos de 600 millones de dólares. Es decir, había un problema de gestión. ¿De gestión por qué? Porque han pensado en otras cosas y andan buscando el contrato directo. ¿Por qué no lo hacemos por licitación pública? ¿Y por qué no hacemos? La licitación también permite licitación con financiamiento, pero abiertamente, públicamente, con igualdad de condiciones para la mejor oferta. Entonces obtendremos mejores ofertas y la sociedad costarricense sabrá, no, pero aquí todo ha querido ser como contratos directos, como contratos por debajo de la mesa. Y eso a la gente le irrita. Claro, y creen que eso va a resolver el problema porque lo va a hacer más rápido, ¿no? A la larga, yo he aprendido una cosa en la vida. Cuando usted toma un atajo, cuando usted trata de tomar un atajo, siempre le va a costar el tiempo que tardó en tomar el atajo hasta que se da cuenta que se tiene que devolver a la carretera principal. Si la carretera tiene curvas, vaya dando las curvas. Vaya, prepárese para trabajar con las curvas que existen, pero llegue por la carretera que le corresponde. No trate de tomar atajos, porque los atajos en la democracia siempre se pagan caro, porque la jarana siempre sale a la cara. Entonces, en el tema de infraestructura hay un problema de gestión y de prioridades. Vea, yo no tengo, me parece algo útil, bonito, la carretera esta de Cañas a Liberia. 4 carriles, en el lugar donde menos se necesita. ¿No? Rectas, no hay puentes grandes, se gastan de 150 o 200 millones de dólares, ya veremos a ver cuál es el monto final. Y bueno, y uno dice, ¿por qué están haciendo esa carretera? Si el problema de tránsito se revela ahí entre Limonal y Barranca, ¿por qué ahí? Si ahí son rectas, ahí prácticamente no había conflictos. Es más, ya la mayoría del tránsito se había dividido, la mitad que se iba por el puente del Tempisco y la otra mitad que seguía para Cañas. Entonces, bueno, la van a inaugurar, la verán bonita, a mí me tocará, si soy presidente, con el favor de los costarricenses, inaugurarla y respetaré que se inaugure. Pero bueno, ¿y la prioridad? Con ese mismo fondo no se hubiera hecho un proyecto de agua para todo Guanacaste. Y Guanacaste está desesperado por el agua. El desarrollo del turismo y el desarrollo de la agricultura en Guanacaste está prácticamente paralizado por el tema del agua. Y entonces eso costaría menos hacer un embalse en Bagaces usando el agua para llevarle el agua a esas comunidades. Ah, no, pero había que hacer una carretera que no se necesita, que es útil, siempre es más bonito una carretera, pero todas las otras carreteras importantes. Vea, obviamente, y volver a pensar en grande. Yo sí he planteado un tema de un metro aquí en la ciudad de San José, que vaya desde la primera línea de metro, uniendo los trenes que van de Belén a Plaza Víquez y de Paraíso, ahora llega solo desde Cartago, desde Paraíso hasta La Juelo, ahora va de Cartago a Heredia. Bueno, tenemos que llegar. Entonces, con esos 2 trenes, pegar un metro, una línea de metro que vaya, dígale, desde Atillo, cruzando por San Sebastián, Paso Ancho, pase por la estación al Pacífico y de ahí se mete por debajo, antes puede ir por arriba, se mete por debajo de la ciudad para que llegue la gente al centro. Y entonces la gente que viene del tren se baja en el Pacífico y se monta en la línea de metro que llega a San José. Y de ahí se puede ir al Museo del Niño y después sigue hacia Tibás, parando otra vez en la estación, en otra estación donde se una al tren que va, por ejemplo, que pasa por ahí en 5 esquinas de Tibás. ¿Por qué? Porque no vamos a resolver el problema del flujo vehicular metiendo tranvías o transporte superficial, porque meter un tranvía es ir a competir con los buses y voy a decir algo, digamos, como en aquel cuento que recordaba Carmen Lira, en los cuentos de mi tía Panchita con el tema del domingo 7. Está bien. Era necesario el primer bulevar, entonces era lunes, martes y miércoles 3, después vino el segundo bulevar, bueno, jueves, viernes y sábado 6,
Y después se les ocurrió hacer bulevares por todo lado. Y los taxis por donde pasan. Y la gente tiene que llegar al trabajo. Entonces sí, hay un tema de equilibrio entre cuánto vamos a permitir que la gente se trasplase. Entonces sí, puede plantear un bulevar si tiene transporte público. Don Rodolfo, nos ha ganado el tiempo, pero dos temas antes de las preguntas de sí o no. El presidente de Francia, cuando asume, toma una decisión de bajar el 30% de sus salarios y sus ministros. ¿Sería oportuno una señal de esas en un gobierno suyo? Yo creo que sí, no sé si en el 30%, pero sí sería necesario. El país tiene que ver que hay un compromiso real con el tema del gasto público. Y el segundo tema que nos plantearon después del empleo los costarricenses es que quieren volver a creer en la política. ¿Qué le ofrece la Unidad Social Cristiana y Rodolfo Pisa diferente cuando muchos ven a la Unidad como uno de los partidos tradicionales? ¿Cómo devolverle el creer en la política, don Rodolfo? Bueno, a la larga, para que vuelvan a creer, vamos a tener que hacer acciones concretas. Los discursos no resuelven ese tema. Lo que pueden ver es mi trayectoria, mi coraje, mi carácter, mi decisión, mi visión y mi convicción para sacar adelante este país. Pero por supuesto, volver a creer en la política va a depender de acciones concretas, que la gente vuelva a ver que las cosas funcionan y que se puede mejorar. Yo no le prometo a la gente que vamos a resolverlo todo, eso sería engañarlo. Y yo no quiero ganar las elecciones engañando a la gente. Lo que sí puedo comprometerme y mi comprometo es que las cosas se podrán hacer mejor. Y que cuando terminemos el gobierno, Costa Rica estará mejor. No sé si muchísimo mejor, pero mejor por supuesto. Eso es lo que se puede prometer en un gobierno. No que se va a resolver todo, porque eso sería imposible. Y además frustra a la gente porque empieza a creer que los políticos son solo mentirosos y solo llenos de promesas. Don Rodolfo, 7 preguntas con respuesta de sí o no. ¿Está usted de acuerdo con subir impuestos, sí o no? No creo que sea necesario. ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, sí o no? No, para mí el matrimonio es entre hombre y mujer. Sí debe haber una ley que resuelva los problemas en las relaciones entre personas del mismo sexo, que les garantice sus derechos patrimoniales y personales, pero cada cosa en su sitio. ¿Está usted de acuerdo con la concesión de obra pública, sí o no? Sí, pero solo para obra nueva, no para recarpetear carreteras existentes. ¿Está de acuerdo Rodolfo Pisa con un Estado laico, sí o no? Es un tema que no es esencial. Lo esencial es garantizar la libertad de cultos, la libertad religiosa e incluso el respeto a la gente que no tiene religión. Pero es una decisión que tomará la Asamblea Legislativa. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? No, en este momento no sería conveniente. Creo que sí hay que hacer reformas importantes a la Constitución, pero en este momento el país no está en un proceso con capacidad de serenamente discutir una reforma a la Constitución porque podrían perderse algunas libertades fundamentales. ¿Apoya usted la fecundación in vitro, sí o no? Solo como instrumento para crear vida, no para guardar embriones, no para desechar embriones fecundados como si se tratara de comida que sea desechable. Yo no creo en eso de como está en los proyectos de ley que lo meten en la nevera y después se transan a ver cómo se pasan esos embriones. Ahí hay vida y esa vida tiene que ser protegida. Ahora, si es un instrumento exclusivamente para crear vida, es decir, que se fecunda un óvulo y ese óvulo se implanta en la madre, entonces estamos hablando de algo para la vida. Pero lo que hemos estado hablando en los últimos tiempos y en los proyectos es algo distinto, que no defiende la vida, sino que sí, ayuda a la vida en algunos casos, pero desecha la vida en otros. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige? Mire, yo creo que, yo no estoy en contra de que se varíe el número, yo creo que eso es una decisión del país y la respeto. Sí creo que debería haber una lista nacional unida a la lista provincial para mejorar la calidad y la representatividad de los diputados. Don Rodolfo, en un minuto, ¿por qué votar por Rodolfo Pisa Rocafort? Porque este país pasa por momentos muy difíciles, porque este país necesita acciones concretas, no discursos ideológicos. Porque este país no quiere romper con el sistema, quiere garantizar que el sistema democrático funcione y yo le garantizo que ese sistema puede funcionar mejor, sin romper ni descartar el sistema, sin irse a la izquierda radical ni a la derecha radical, sino ir a un camino de cambio sereno, seguro y además, por supuesto, porque tengo la convicción, la decisión, la capacidad para dirigir este país, mucho mejor que los demás. Don Rodolfo, también nos dejaban un mensaje por ahí de entre los
del tema de la fuerza de la campaña. ¿Habrá algún cambio por las encuestas en la fuerza de la campaña? Mire, obviamente no hemos tenido dinero y entonces tenemos que hacer de tripas chorizos en la campaña. Pero lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer campañas. Si tenemos 1 millón, la haremos con 1 millón. Si tenemos 10 millones, con 10 millones. Yo no me arrugo y el partido no se arruga. Y por tanto haremos la campaña. Y estamos convencidos que en enero, cuando la gente conozca nuestras propuestas, cuando la gente vea el carácter, la defensa, la vehemencia con que defendemos las cosas en las que creemos, esa misma vehemencia la vamos a usar desde el gobierno para resolver este gobierno y para enfrentar la corrupción y para mejorar este país. Don Rodolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, perdone que haya sido tan vehemente, pero de vez en cuando me pongo cabreado. A ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, muchas gracias. A quienes nos ven en diferido en nuestro canal en YouTube. Hoy cerramos con don Rodolfo Pisa este capítulo con candidatos a la presidencia de la República. Diciembre, realizar propuestas políticas, seguir con el debate y que usted tenga la oportunidad de decidir de la mejor manera, porque lo que está en juego es Costa Rica, es nuestro país. Feliz noche, feliz semana, los espero el próximo miércoles a las 9 de la noche. Hasta luego. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.